Muy bien. Bueno, si quieren empezamos. Hoy es un tema más que interesante que no lo van a ver en los libros. ¿Eso lo ven? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Cualquier cosa me pueden detener, me pueden preguntar, pueden disentir conmigo, no hay ningún tipo de problemas. Vamos a hacer algunos conceptos generales sobre la fisiología del ejercicio como para ir entrando en tema. Ante fiebre muy alta, el metabolismo puede aumentar un 100%, por ejemplo, subir la temperatura a 42, 45 grados de temperatura, pero si uno hace una maratón exhaustiva, este, una maratón de 4 horas, 6 horas, ese gasto energético puede subir hasta un 2000%. La atleta mujer posee los 2/3 a 3/4 de los valores registrados en el hombre respecto a la fuerza muscular, ventilación minuto y gasto cardíaco. Eso se debe a la menor cantidad de masa muscular y no a la fuerza muscular respecto a la unidad de masa. ¿Sí? O sea, si yo agarro un centímetro cuadrado de la masa de un hombre muscular, la masa muscular de un hombre y la de la mujer, le pongo un potencial eléctrico, se va a contraer y va a cortarse con una fuerza de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, si quiero tener más fuerza, tengo que tener más músculo. Y este fenómeno está diseñado por fenómenos hormonales. Este aquí que la fisiología del ejercicio, este, estoy viendo una barra ahí arriba, no sé cómo sacarla. ¿Ustedes la ven también o soy yo nomás el que la veo? No estoy seguro a qué barra se refiere, así que creo que es usted nomás. Soy yo nomás, está bien, está bien. ¿Qué hice ahora? Eso sí lo ven, ¿verdad? Vamos de vuelta. La, la fisiología del ejercicio es como una mesa de tres patas. Una de ellas es el sistema cardiorrespiratorio, que es el que se encarga de entregar, de hacer el delivery de nutrientes a las células y de retirar los productos de desecho. Esos productos energéticos son básicamente hidratos de carbono cuando hablamos de potencia, de grasas cuando hablamos de resistencia y de oxígeno. ¿Sí? El sistema metabólico es el que produce con esos nutrientes la energía, como vamos a ver ahora. Y el sistema que efectiviza y lleva en acción esa energía es el sistema neuromuscular musculoesquelético. La testosterona es anabólica y producida por los testículos. Los estrógenos, en cambio, producen mejores resultados en deporte de resistencia, es decir, la endurance. No por nada el récordman mundial de consumo de oxígeno lo tiene una mujer finlandesa con un nivel de 74 mililitros kilogramos minuto. Ahora le voy a explicar por qué se mide en mililitros kilogramos minuto el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, vamos entrando en conocimiento, es la concentración de oxígeno del aire que entra versus la que sale. La diferencia se consumió y ahora vamos a ver que eso es a nivel mitocondrial. También son responsables respecto a la diferencia de porcentaje de grasa corporal, 27% para la mujer, 15% para el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, teleológicamente, es decir, teleológicamente quiere decir en el origen de las cosas, si analizamos esto desde el punto de vista antropológico, la mujer tiene la función primordial de mantener la lactancia a toda costa, aún en situaciones de hambruna. Por eso es que
la mujer guarda en lugares distintos la grasa, más en las caderas que en el abdomen, y el abdomen es más para los hombres, porque es una grasa, si bien es más aterogénica, la del abdomen, está mucho más cerca del sistema porta y es mucho más fácil utilizar que la grasa que está en las caderas, porque la función del hombre es salir a cazar. Y generalmente, cuando nosotros todos nos tenemos que ir hacia 8 millones de años hacia atrás, ¿qué sucedía cuando salíamos a cazar? Es igual que nuestro perro o cualquier animal que tengamos. Se moviliza o para procrear o para alimentarse, ¿sí? Entonces, en esa época también nos movíamos nosotros bajo esas condiciones. Entonces, eso condicionaba que saliéramos a cazar en ayunas, ¿sí? Para eso utilizábamos la grasa del abdomen, que la teníamos guardada para esa precisa acción. La mujer, en cambio, no. Las variables que entran en juego son la fuerza, la potencia y el rendimiento. La fuerza contráctil máxima ya dije que es por cada unidad de masa, por cada centímetro cuadrado de músculo. Si yo le pongo un potencial de acción, eso se va a contraer con una fuerza de 3 a 4 kilogramos. Pero si yo hago fuerza de sostén, es decir, agarro la mancuerna, la flexiono el brazo y me dice el entrenador, sostenga, 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 voy a hacer un efecto de reclutamiento muscular y voy a aumentar un 40% la fuerza muscular. También, como habíamos dicho, si queremos tener mayor fuerza contráctil, tenemos que hipertrofiar el músculo. La potencia de contracción muscular se mide en términos de trabajo total en un tiempo dado. Se expresa en kilogramos por minuto y es ni más ni menos que la fuerza de contracción, 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, más la distancia recorrida por el número de veces que hicimos, el número de repeticiones que hicimos de cada movimiento. El rendimiento final es, por ejemplo, un test de Cooper. No sé si saben lo que es un test de Cooper, es decirle en una cancha, en un lugar plano, a un jugador de fútbol, a un atleta, a partir de un momento dado, decirle que corra 100 metros al máximo posible y que regrese. Ese tiempo en general se usa mucho para medir consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca de recuperación, pero en realidad estoy midiendo el rendimiento muscular, es decir, la capacidad total de generar una actividad física. Depende mayoritariamente del glucógeno muscular y a su vez eso depende del plan nutricional. Vayan entendiendo esto de que el entrenamiento del deportista y cualquier planificación que querramos hacer con alguien que no sea deportista profesional, puede ser un amateur o puede ser simplemente un paciente para ustedes que sean cardiólogos el día de mañana, que quieran hacer rehabilitación muscular, que quieran hacer bajar de peso a alguien, que quieran tratar a un diabético, tengan en cuenta que la planificación del entrenamiento va junto a una planificación nutricional. Hasta hace poco, hasta hace una década, o tal vez menos, las dos iban por separado. Así que si quiero que las cosas funcionen, tengo que unificar los criterios de planificación de entrenamiento como también de planificación nutricional. Le pongo estas imágenes distractoras como para que no sea todo diapositiva pura. Tenemos tres sistemas energéticos que entran en juego dentro de la fisiología del ejercicio. No es que uno sea más importante que el otro. Primer concepto. Segundo concepto, los tres sistemas están funcionando en simultáneo. Tercer concepto, según qué frecuencia, intensidad y tiempo, acuérdense la mnemotecnia, fitness, frecuencia, intensidad y tiempo que yo imprima a mi organismo, tal frecuencia, tal intensidad y durante tanto tiempo, se va a habilitar uno o dos o tres de estos sistemas, ¿sí?
el sistema del fosfágeno es ATP más fosfocreatina. Es es una actividad física puntual, es algo que dura de 8 a 10 segundos. Es un sistema generado también teleológicamente en la época de las cavernas, estamos hablando de cuando el paleolítico comenzaba, y un poquito más allá del paleolítico. El paleolítico empezó hace 5 millones de años, un poquito más allá atrás, hace 8 millones de años, cuando el Australopithecus, que era nuestro prehomínido, nuestro primo ancestral, el más cercano a nosotros, el que estaba en el medio entre nosotros y los póngidos eran los chimpancés, los orangutanes, etcétera. Ese primo hermano ancestral era el Australopithecus. Después vino el Brutus, después vino el Erectus, después vino el Habilis, después vino el Sapiens, y junto con el Sapiens apareció el Neandertal proveniente de otra línea, de otra filogenia, y compartimos nicho con el Neandertal. Estamos hablando hace 5 millones de años, cuando empezó el paleolítico temprano. Estábamos en el norte de África, y imagínense que por razones climatológicas se fueron al sur de Europa, a nivel de España y Francia. Por eso ahí se encuentran muchos de los fósiles que se hablan hoy por hoy de los neandertales, y compartimos vida silvestre, genes, nos apareamos con los neandertales, y por una razón que se desconoce, los neandertales en 10.000 años que estuvimos compartiendo con nosotros los nichos ecológicos, se extinguieron. Y nosotros seguimos evolucionando, y del sapien evolucionamos al sapiens sapiens hace 250.000 años, y somos nosotros. ¿Qué cambió entre el sapiens y el sapiens sapiens? O sea, hace 5 millones de años éramos un precursor de lo que somos ahora, y hace 250.000 años lo que desarrollamos fue la corteza prefrontal. Después de eso, para atrás, todo lo que es corteza prefrontal, para atrás, todo es lo mismo. Nada cambió en los últimos 5 millones de años. ¿Sí? Se habla que el impacto del valor biológico del alimento, que empezamos a cazar y comer carne, cambió el valor biológico del alimento, y eso hizo que nuestros sistemas neuronales se complejizaran más y nuestro cerebro aumentara de tamaño. Esa es una hipótesis muy fuerte, todavía no recontra comprobada, pero una hipótesis muy fuerte de por qué evolucionamos y en Neandertal no, por ejemplo. Ustedes me dicen, pero yo en 10 segundos, ¿qué puedo hacer? Bueno, Usain Bolt en 9 segundos 57 centésimas corría 100 metros. ¿Sí? El campeón, el multimedallista, ahora está retirado, Usain Bolt, tenía esa velocidad. O sea que los recordman en 100 metros están alrededor de menos de los 10 segundos. O sea que muchas cosas se pueden hacer. La fuente básica es el ATP, porque cada enlace entrega 7.300 kilocalorías. O sea, es un sistema diseñado para agarrar la virome, para mover. Yo ahora voy a mover el mouse. Es para ese tipo de gasto de energía puntual. Y dentro de ese sistema está la fosfocreatina, y ahí podemos discutir largo si debemos o no suplementar con creatina para poder entrenar y mejorar nuestro entreno, como dicen, ¿no? En los gimnasios van a escuchar la palabra, ¿cómo está tu entreno? ¿Cómo va tu entreno? ¿Qué quiere decir tu entrenabilidad? Es una forma cortada de decir eso, ¿sí? Después, si quieren, charlamos eso si les interesa el tema de la creatina, de la suplementación con creatina. Y cada enlace de la fosfocreatina entrega 10.300 kilocalorías por mol. Normalmente hay 2 a 4 veces más fosfato de creatina que ATP, y la transferencia hacia el ATP es prácticamente en milisegundos. Yo, por ejemplo, ahora estoy entrenando en bicicleta y hago un poco de potencia, y me tomo mis 5 gramos de creatina por día, ¿sí? Después está el sistema de glucógeno ácido láctico, ¿sí? Está muy discutido si la glucólisis empieza en el glucógeno o empieza en la glucosa, pero a los fines prácticos es lo mismo. Como ustedes saben, la glucosa entra dentro de la célula por los canales GLUT4, que habilita la insulina,
Este, luego se fosforila glucosa 6-fosfato. Ahí ya no puede salir más del tejido, excepto en el hígado, que sí tiene la quinasa, la fosfatasa, perdón, que le permite desfosforilarse y volver a sangre para mantener la normoglucemia. Pero en el músculo se fosforila y queda dentro del músculo esa glucosa 6-fosfato. Luego se fosforila fructosa 6-fosfato y luego se fosforila a fructosa 1,6-disfosfato. Y cuando eso sucede, que lo genera la fosfofructoquinasa, ya la glucólisis no se puede detener y ya entramos en un circuito energético más complejo que el anterior, no más complejo, más duradero que el anterior, dura ya 1,3 a 1,6 minutos, ¿sí? Y con presencia de oxígeno pasamos al sistema siguiente, que es el oxidativo, ¿sí? El sistema oxidativo, mientras nosotros le proveyamos de oxígeno suficiente y nutrientes suficientes, el sistema no se agota. ¿Vieron? Son tres sistemas para tres frecuencias, intensidades y tiempos de actividad física determinados. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo? ¿Vamos bien? No puedo creer que entiendan todo de primera, pero bueno. Estas son las velocidades relativas máxima de generación de fuerza. Lo miran después con detenimiento. Quiero llegar a tiempos más. El sistema aeróbico, el glucógeno ácido láctico, el sistema de fosfágeno son para distintos tipos de actividades. ¿Cómo se recuperan? Obviamente, si yo genero mucha deuda de oxígeno, que es el tema siguiente que les voy a tocar, el sistema trata de reponer todo esto de abajo hacia arriba, el oxidativo repone al glucógeno ácido láctico y ese a su vez el del fosfágeno, y primero pasando por la fosfocreatina y después el ATP, y eso no se hace de manera inmediata. Eso depende mucho de la entrenabilidad, depende mucho de si mi entrenabilidad generó muchas más mitocondrias, más mioglobina, más vasodilatación periférica, mejores capilares, si todo está mejor, digamos, ¿sí? Si tengo más masa muscular, si tengo más masa muscular roja, etcétera. Y acá entendemos el sistema de deuda de oxígeno, es decir, normalmente nosotros tenemos 2 litros de oxígeno almacenado para el metabolismo aeróbico, es decir, cuando empezamos a hacer una actividad física, si se fijan, no nos falta el aire de manera inmediata, ¿sí? Porque empezamos a consumir esos 2 litros que están guardados en los pulmones, disueltos en los líquidos corporales, combinados con la hemoglobina y con la mioglobina. Y en los primeros minutos se usa todo ese oxígeno de reserva que es para nuestra vida habitual, y al terminar debe reponerse esa reserva de 2 litros más reponer el sistema del fosfágeno y del ácido láctico, que se gastaron más o menos unos 9 litros. En total son unos 11 litros que tenemos que pagar esa deuda. ¿Se entiende ese concepto? Es decir, tengo una deuda de oxígeno que al hacer una actividad física, al arrancar la actividad física, consumo primero todo lo que tengo disuelto. Y después empiezo a consumir todos los ATP y todos los enlaces de energía que tengo en el sistema del glucógeno ácido láctico y del sistema del fosfágeno. Todo eso lo repone el sistema oxidativo. Con este gráfico, ahora les muestro. Ese proceso lleva días. El entrenamiento aumenta las miofibrillas, el tamaño de las mitocondrias, el sistema del fosfágeno, el glucógeno almacenado y los triglicéridos puestos a nivel muscular para utilizar la grasa como fuente de energía. Tenemos fibras de contracción rápida, que son las que se pierden a partir de los 30 años. Por eso, a medida que envejecemos, van a ver en las personas ya de mi edad que la velocidad es distinta a la velocidad con la que caminan ustedes, por ejemplo. ¿Sí?
Algunos conceptos, y ya le explico después en un gráfico el tema de deuda de oxígeno, no me estoy olvidando ese tema, pero con el gráfico lo van a poder entender. Hay tres variables que están relacionadas entre sí, que son el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno y el rendimiento. El gasto cardíaco, por ejemplo, en reposo es de 5.5 litros por minuto. En actividad física 23, pero si estoy activo y estoy bien entrenado, eso puede subir hasta 35 litros por minuto. La ventilación minuto, en cambio, puede aumentar un 65 minutos, el 65%, perdón, y el gasto cardíaco un 90%. Eso quiere decir que el factor limitante es el cardio, por eso se le da mucha bolilla a la parte cardiovascular. Pero cuando uno ya está muy entrenado y ya es un deportista semiprofesional o profesional, le tiene que dar bolilla y no debe dejar de prestar atención a la ventilación minuto porque ahí está la diferencia entre un gran campeón y un campeón. Miren qué cuádrice, ¿eh? Estas son las fases de entrenamiento. Fuera de temporada se trabaja, como les decía, la fase aeróbica, la fase de endurance y la flexibilidad. La pretemporada se hacen movimientos específicos del deporte o de la actividad física a la cual se van a dedicar. Y dentro de la temporada se trabaja pre y post actividad física, ¿sí? Con ejercicios específicos de recuperación. Y en fase de reposo no se hace nada y se hace tareas de recuperación. ¿Cómo se manifiesta el desentrenamiento a nivel cardiovascular? Miren cómo en pocos días la frecuencia cardíaca baja, ¿sí? Con el entrenamiento. Y con el desentrenamiento la frecuencia cardíaca sube. Yo he tenido pacientes para evaluar cuya frecuencia cardíaca era de 40 latidos por minuto. Impresionante, impresionante. Todos los parámetros, y esto no está incluso actualizado, todos los parámetros que hablan de cómo baja la mortalidad con actividad física. Pero surge un dato nuevo, que si yo entreno demasiado heavy, es decir, los 7 días a la semana como si fuera un deportista de elite, tengo que tener cuidado porque empieza a aumentar la mortalidad. O sea, lo mejor que hay es entrenar 3 a 4 veces por semana y eso parece ser que baja la mortalidad como están mostrando estos trabajos. ¿Eso que nos lleva a pensar? Vayamos de vuelta a 8 millones de años hacia atrás, o si quieren vamos a tribus originarias que todavía mantienen ese ciclo, ese ritmo paleo que le dicen, como las tribus Hadza, H-A-D-Z-A, que están en Tanzania, las tribus Inuit, que son los esquimales, los H, que están acá en Paraguay, ellos todavía sostienen el ritmo paleo. El ritmo paleo es, hago actividad física cuando tengo hambre, salgo a cazar, y eso es 2 a 3 veces por semana. Justo lo que los estudios revelan que es el verdadero impacto de la actividad física en el descenso del amor y mortalidad. Esto lo pueden leer tranquilo, el efecto de la hidratación en el ejercicio. ¿Sí? Esta fórmula, ¿sí? Que tiene 6-8% de hidrato de carbono y 3-4 gramos de sodio, ¿sí? Por litro, es el Gatorade. Pero ustedes, si no tienen dinero para eso, pueden agarrar agua mineral y le ponen glucolín, el viejo y antiguo glucolín, que es glucosa pura, y ahí, por ahí no tendrá el color atractivo que tiene el Gatorade, pero el costo es totalmente distinto. Se debe aportar 1 mililitro por kilocaloría ingerida. Estamos hablando que un deportista de elite está por encima de las 3.500 calorías. No se sorprendan encontrar con
con gente que está alrededor de las 5.000, 5.500. Entonces tienen que ingerir esa cantidad de agua porque si no, no generan anabolismo. El agua permite que se genere no solamente la energía pase a tejido, a tejido orgánico. Si no tiene agua, no tiene potasio, no tiene magnesio, no hay anabolismo. Anabolismo es cuando yo tomo la energía y la convierto en tejido orgánico en mi cuerpo, ¿sí? Yo puedo comer, suplementarme terriblemente con proteína para generar masa muscular, pero si no tomo la suficiente cantidad de agua, no lo voy a lograr. Estos son los periodos y qué se hace en la parte preentrenamiento. Hay un concepto que se llama ración de espera, que son más o menos 2 horas, que debemos comer las 2 o 3 horas previas a hacer el desempeño físico, la precompetencia, la competencia y la postcompetencia. Fíjense que en la competencia para los deportes de endurance, de resistencia, se aconseja hidratarse cada 20 minutos. Y ahora les voy a mostrar en el gráfico de la mitocondria por qué lo que ustedes almorzaron hoy, un 75% de las calorías de lo que almorzaron hoy se pierde en calor. Sí, pero eso es una locura, estoy perdiendo un 75% que yo podría transformar eso de manera anabólica en tejido. Sí, pero nuestro organismo necesita esa termogenicidad, esa capacidad de generar calor, porque nuestras enzimas corporales, metabólicas, necesitan trabajar en una ventana de temperatura muy estrecha. No tenemos que estar expuestos a mucho frío y tampoco a mucho calor. Para eso se genera calor, para que estemos en la ventana óptima de funcionamiento de nuestras enzimas. Esta es la tecnología. Ahora ya nuestro equipo se volvió obsoleto, por eso les voy a mostrar videos de cómo hacíamos hasta ahora estos test de ejercicio, que es la única forma que existe tecnológicamente para evaluar un individuo y planificar su entrenabilidad. Esta es la forma en que se entrega la información, ¿sí? Este panel se llama panel de Wasserman, está formado por 9 gráficos, ¿sí? Esta es la versión del equipo que teníamos, pero la versión portátil, mucho más cara que la versión que tenemos nosotros. Acá lo está usando el Real Madrid. Un día estaba mirando televisión y vi cómo estaban entrenando los jugadores del Real Madrid y estaban con esta tecnología. Este equipo es marca Cosmet y se llama K8. Lo pueden googlear después, ¿sí? Esto es lo que les decía. Una vez que la fructosa 6-fosfato se fosforila a fructosa 1,6-difosfato, que lo hace por la fosfofructoquinasa, ya la glucólisis no se puede detener. Ya termina en pirúvico por un proceso de descarboxilación oxidativa, pasa a acetil-CoA, la acetil-CoA se combina con el oxalacético, produce citrato y arranca el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs, me van siguiendo, ¿verdad? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Bien. Sí, sí. Imagínense que acá está el ciclo de Krebs. Entrega los NAT y con los NAT suceden, los NAT reducidos, o también llamados equivalentes reductores, suceden dos cosas. Uno, entrega los hidrógenos que a su vez entregan los electrones, ¿sí?, a la cadena respiratoria y se transforman en hidrogeniones. Y pasan de la matriz al espacio intermembrana a través de los supercomplejos 1, 3 y 4. ¿Estamos? Entonces, estos hidrogeniones con carga positiva generan una diferencia potencial, positivo afuera, negativo adentro,
que generan lo que se llama una fuerza protón motriz. No sé si en bioquímica, ya vieron bioquímica ustedes o no todavía? Sí, sí. ¿Se acuerdan de Sí. esto de la fuerza protón motriz que hace que este hidrogenión entre acá en la ATP sintasa y por un mecanismo rotativo como si fuera de esas puertas rotatorias que habían antes, o no sé si ustedes son jóvenes, pero no sé si vieron las puertas rotatorias de los hoteles o de los bancos, o la gente pasaba y hacía girar un molinete. Bueno, estos hidrogeniones entran por esa fuerza, se genera un mecanismo mecanoquímico y se genera la energía necesaria para fosforilar el ADP y pasarlo a ATP. ¿Me siguen? Ustedes que ya... Esto lo vieron en bioquímica, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, ahora bien, ¿qué pasó con estos electrones? Estos electrones son transferidos por la cadena respiratoria al citocromo Q, luego al supercomplejo 3, después al citocromo C, y el citocromo C al supercomplejo 4, que vendría a ser el citocromo 3 oxidasa. Este último, el cuarto, le entrega 4 electrones al oxígeno y hace que el oxígeno, que está en bimolecular, oxígeno 2, se particione en 2 moléculas de oxígeno. Toma 2 hidrógenos que están dando vuelta por acá y forman 2 moléculas de agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el producto final de todo esto es CO2, ATP, calor y agua, porque todos estos supercomplejos forman, esta cadena respiratoria genera calor. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros perdemos un 75% de la energía consumida en forma de calor para mantener nuestra termogenicidad? Porque esta membrana no es totalmente impermeable y se vuelve semipermeable para que vuelvan estos electrones, y esto se llama desacople mitocondrial. Se desacopla la cadena respiratoria respecto a la ATP sintasa. Se genera calor sin producción de ATP. Por ejemplo, una intoxicación con aspirina nos mataría por hipertermia porque abriría demasiado el pasaje este que tiene un ritmo ya codificado genéticamente y se generaría hipertermia y nos mataría. ¿Sí? ¿Se entendió eso? CO2, ATP, calor y agua. Ese agua se llama agua metabólica, no es el agua ingerida, es un agua producida en la mitocondria. Más o menos se produce unos 200, 300 mililitros por día. En los camellos, este mecanismo está sumamente amplificado y se dice que, para empezar, tiene muchas enzimas mitocondriales con muchísima capacidad de oxidar grasa como fuente de energía. ¿Sí? Entra por la acetil-CoA la grasa, eh, se combina con el oxalacético, libera citrato, gira en el Krebs y entrega estos NAT también, ¿sí? Hay mitocondrias que están muy direccionadas hacia oxidar grasa. En los camellos, este agua metabólica se produce a nivel de 1 litro de agua por cada kilo de grasa que tiene la joroba. Cada joroba tiene 11 litros, tiene 2 jorobas, 22 litros, saquen cálculo de cuántos litros, más o menos tiene unos 400 litros de agua potencial ahí adentro. ¿Sí? Miren qué interesante el tema. En nosotros esa agua metabólica no impacta demasiado, pero en el camello sí. ¿Por qué les traigo este gráfico? Porque este gráfico muestra la tecnología, que les voy a mostrar ahora en un video, en una curva de producción de CO2 y de consumo de oxígeno, o de tiempo, o de carga de trabajo. El consumo de oxígeno es lineal. A mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno, todo a nivel mitocondrial donde les mostré ahí, porque el oxígeno es el único aceptor de electrones que tenemos. ¿Sí? A veces falla. Esos 4 electrones, que no es
cualquier cosa, manejar electrones sueltos en nuestro organismo, no es fácil. A veces el oxígeno no los capta todos y queda un oxígeno en su último arco giratorio, en su última elipse, queda con un electrón no apareado y se generan lo que llaman los ROS, son las sustancias reactivas al oxígeno, ¿sí? O también llamados radicales superóxidos, que eso pueden ser el anión hidróxido, el peróxido de hidrógeno y varias sustancias más de esas que son sustancias incompletas producto de que el oxígeno no tomó todos esos electrones y queda con electrones no apareados en su última órbita. Eso para empezar degenera nuestro ADN, degenera nuestro ADN, destroza nuestro ADN, le acorta los telómeros, por lo tanto nos acorta la vida y nos envejece. Esa es hoy la teoría más fuerte del envejecimiento. Obviamente hay un sistema antioxidante. Algunas personas viven más que otras porque tienen un mejor sistema de washout, de lavado de esas sustancias reactivas, esos ROS, ROS, ¿sí? Les quería comentar eso. En cambio, la producción de CO2 también a nivel mitocondrial, cuando es aeróbica, cuando las necesidades de oxígeno de mis tejidos son satisfechas por la disponibilidad, el delivery y la entrega de oxígeno por parte de nuestro sistema cardiovascular. Cuando yo supero esa capacidad, el sistema no se anula, sino que habilita la deshidrogenización del piruvato hacia ácido láctico. Y cuando el ácido láctico supera los 10 milimoles por litro, ustedes y yo estamos teniendo 1 o 2 milimoles por litro. Si se paran y se van y vuelven caminando y no les falta el aire, se fueron al baño, volvieron, se fueron a calentar el agua y volvieron y no les faltó el aire, perdón, el aire, tienen más o menos unos 3, 4 milimoles de ácido láctico por litro. Pero si ya les falta el aire, tienen más de 4 milimoles por litro. Y si siguen así, subiendo de disnea, de nivel de disnea, de lo que se llama penosidad, cuando le van cargando y haciendo más esfuerzo físico, si llega a superar los 10 milimoles por litro de la concentración de ácido láctico, eso se baferea de ácido láctico, se baferea con el bicarbonato en sangre y genera una CO2 y agua. Esa CO2 no estaba en el sistema aeróbico, es una CO2 anaeróbica porque se produce en ausencia de oxígeno. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando yo supero, hay un crecimiento exponencial de la producción de CO2 y yo puedo trazar una línea y decir, a este nivel yo me encontré con el umbral ventilatorio o también llamado umbral anaeróbico o AT por Anaerobic Threshold. Entonces podríamos decir que todo lo que está antes de este umbral anaeróbico es actividad aeróbica y todo lo que es posterior a esto es actividad anaeróbica. Yo, por ejemplo, entreno con mi reloj que me detecta la frecuencia cardíaca y automáticamente me pasa al celular y el celular me divide en 5 zonas esto. Zona 1, zona 2, zona 3, el límite entre zona 3 y zona 4 es el umbral anaeróbico. Zona 4, acá está el límite entre zona 4 y zona 5. Hoy por hoy se entrena con sistema de zonas. Zona 5, zona 3, o sea, depende del gusto de cada uno como lo quiera y qué objetivos tenga. Se entendió ese concepto porque no lo van a ver, no creo que lo vuelvan a ver a este concepto, salvo que alguno de ustedes haga medicina del deporte como especialidad.
Por eso que me gustaría que me digan si lo entendieron o quieren que lo repita. Doc, le hago una pregunta. Lo que quieras. ¿Por qué aumentaría el ácido láctico? O sea, porque como con el ejemplo que usted dio, que si me levanto y este, A ver. ¿Por qué aumentaría? Porque yo tengo este sistema, ¿sí? Esto es la de glucólisis. Los aminoácidos se desaminan, los grupos amino van por un lado y los carbonos entran acá. Las grasas se presentan a la membrana celular y por la lipoproteinlipasa se escinden en ácidos grasos y glicerol. Glicerol se va al hígado, gluconeogénesis, produce glucógeno. Los ácidos grasos libres entran, se activan hacia ACIL-CoA, sufre en la mitocondria un proceso de beta oxidación, de 8 procesos de beta oxidación, que produce acetil-CoA. O sea, las 3 fuentes de energía, los 3 macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, terminan en un punto en común que es la acetil-CoA. Bien. Mientras hay oxígeno, ahora, por ejemplo, vos no tenés deuda de oxígeno. Estás sentado, estarías consumiendo 3.5 a 5 mililitros kilogramo minuto. ¿Ok? Ahora bien, yo te levanto, te pongo en una cinta o en una bicicleta, como la que yo tengo acá atrás mío tengo una bicicleta, te pongo a pedalear y empiezo a incrementar la carga de trabajo de manera progresiva. Bien, todo este sistema, la fosfofructoquinasa habilita esta vía, ya no solo trabaja la del fosfágeno, trabaja la del glucógeno ácido láctico y la del sistema oxidativo. ¿Vamos bien? Pero cuando llega un punto en el cual la carga de trabajo hace que el consumo de oxígeno a nivel muscular supere la capacidad de entrega de oxígeno por parte de mi sistema cardiorrespiratorio, el sistema no me deja de proveer energía. Cada mol de glucosa, en vez de entregar 36 ATP, va a entregar 2, pero va a seguir entregando ATP. Como producto residual de que habilitó las vías, ¿se acuerdan que le dije que había 3 sistemas energéticos? El del fosfágeno, ese duró segundos. El oxidativo, eterno. Pero cuando yo supero el sistema oxidativo y ya no puedo satisfacer las necesidades de los tejidos de oxígeno, habilito la LDH para que genere una deshidrogenización del pirúvico y me genere ácido láctico. Cuando el ácido láctico supera los 10 milimoles por litro, se combina con bicarbonato para mantener el pH estable y producto de esa combinación sale una CO2 y agua. Esa CO2 no está formada en presencia de oxígeno, por lo tanto es una CO2 anaeróbica que antes no estaba. Cuando estamos haciendo la actividad física, va subiendo progresivamente a mayor carga, mayor consumo de oxígeno, yo le entrego más oxígeno. Pero cuando me quedo corto en el delivery de oxígeno, mis músculos habilitan la vía glucógeno ácido láctico. Se genera ácido láctico, se pasa un límite y se combina con el bicarbonato, se vaporea con el bicarbonato. Y aparece una CO2 que antes no estaba, y entonces la producción de CO2, ¿qué es producción de CO2? Es la concentración de CO2 del aire que entra versus la que sale. Sale más de la que entra, por lo tanto se produjo. A diferencia del consumo de oxígeno, es la diferencia que hay entre la concentración del oxígeno del aire que entra versus el que salió. Es menos, entonces se consumió. ¿Se entiende? ¿Me siguieron sí, hasta sí, sí, ahí? perfecto, Miren que perfecto. es fundamental porque incluso para entrenar ustedes mismos, el día de mañana el cardiólogo, si son cardiólogos y van a hacer rehabilitación cardiovascular,
Probablemente para cuando eso suceda, la tecnología haya cambiado más todavía. Ojo que el tema de entrenar en zonas no tiene más de 5 o 7 años, ¿eh? Ha evolucionado esta forma de prescribir la actividad física sujeta a esta nueva tecnología que apareció, que son estos aparatos que yo les mostré, que ahora les voy a mostrar un video de cómo lo hacemos. Pero es fundamental que entiendan de que hay una zona llamada umbral anaeróbico a partir de la cual todo es una forma de decir, a partir de este punto, todo se vuelve, hay una forma progresiva de generar ácido láctico. Y nada más que esa CO2 es un indicador indirecto de ese ácido láctico. ¿Está? Bueno. Miren cómo el sistema respiratorio tiene como una capacidad de amesetarse. ¿Se acuerda que yo le decía que puede aumentar a un 65% nomás su capacidad? En cambio, la parte cardio puede aumentar en casi un 100, un 95%. Miren la ventilación minuto, como a un punto determinado de intensidad de trabajo, porque yo tengo el individuo acá, por eso dice tiempo, asumiendo de que cada minuto yo le pongo una carga progresiva de trabajo en watt. Entonces, llega a un punto, se ameseta. Miren como el BDBT, que es el espacio muerto, todavía no vemos respiratorio, pero espacio muerto es en la tubería respiratoria en la cual no hay intercambio gaseoso. Es la boca, empieza en la boca y termina en los bronquiolos. A partir de los bronquiolos empieza a haber difusión alveolo-capilar. Es como un tubo neutro que nos sirve, solamente nos lleva al aire hasta el bronquiolo, pero no hay, bueno, normalmente nosotros tenemos, cuando estamos en reposo, un 30% de BDBT, de espacio muerto, o sea, de tejido pulmonar que no tiene intercambio pulmonar, intercambio gaseoso. Cuando yo empiezo a hacer actividad física y mis demandas de los tejidos de oxígeno demandan oxígeno, yo empiezo a respirar más y hago un reclutamiento alveolar y ese BDBT baja a cero. Lo mismo se ameseta el volumen corriente. Llega a un punto en 1,700 litros, 1,800 litros, de 600 aumenta a 1,700 litros, 800, 900, dependiendo del grado de entrenamiento, y después se ameseta. Y lo mismo en la frecuencia respiratoria. ¿Está? En cambio, miren la forma que tiene incremental, proyectiva, exponencial. La diferencia nomás es que cuando yo estoy entrenado, comienzo con una frecuencia cardíaca, estoy desentrenado, perdón, comienzo con una frecuencia cardíaca más alta que cuando estoy entrenado, que comienzo con una frecuencia cardíaca más baja, y el increscendo tiene una curva más acolchada, mucho más lenta, crece más lentamente, ¿sí? Y consigo con frecuencias cardíacas máximas mejores volúmenes en minutos estando entrenado que no estando entrenado. O sea, son dos formas distintas de responder según qué sistema. Esto es para mostrarles un poco, estamos bien, son las 5. Es para mostrarles para que lo vean tranquilo. Yo le voy a dejar esta clase en el campus para ver los impactos y el concepto del alto rendimiento. Como no es el tema de hoy, se escapa, prefiero mostrarles esto. La causa de fatiga es hasta hace una década, tal vez menos, 8 años, se pensaba que la principal y única causa de fatiga es cuando el individuo no da más, se quedó sin combustible, se quedó sin energía, no sin combustible, sin energía, sin ATP. Se pensaba que la escasez de glucógeno era la principal causa de fatiga. Y hoy miren todos
los mecanismos que entran en juego. Y tenemos una fatiga periférica y una central. ¿Sí? La central básicamente es muy discutida, pero a ciencia cierta hay juegos de neurotransmisores, de acetilcolina, hay de guiones amonio, de acumulación de guiones amonio, que pasan la barrera hematoencefálica y generan fatiga a nivel central, y una fatiga periférica a nivel de neuromuscular, como por ejemplo consumo excesivo y no repuesto de la acetilcolina, a nivel metabólico, disminución del glucógeno, ¿sí? Disminución de los sustratos, ¿sí? Pero hay a grandes rasgos dos tipos de fatiga, la periférica y la central. Acá, para que lean tranquilitos, todas las teorías que existen, ¿sí? Miren, y les pongo los autores, todo esto para que lean. Se habla de un acúmulo de potasio intersticial. Cuando uno hace un esfuerzo supramáximo, y si es un deportista de elite, ni les cuento, hay como un baño de potasio que sale al intersticio, ¿sí? Y eso lleva a la fatiga. Acá están todos los mecanismos, acuérdense que acá está la placa neuromuscular, por ejemplo, donde llega el impulso, libera la acetilcolina a este nivel aumenta también el potencial de membrana, entra sodio, sodio, potasio, va por los túbulos conectores, ¿sí? Al retículo sarcoplásmico, no el rugoso, porque el rugoso tiene los ribosomas, eso es síntesis de proteína. Este retículo sarcoplásmico liso es el que maneja, manipula el calcio, ¿sí? Cuando hay mucha acidez, cuando hay mucha acidez, el pH I intracelular baja mucho, se hace muy ácido la célula, este retículo sarcoplásmico no libera el calcio que debería liberar. Ese calcio es fundamental porque se une a la troponina. La troponina hace que la tropomiosina cambie su conformación tridimensional y exponga los puntos de unión de la actina con la cabeza de la miosina. Todos estos mecanismos, a su vez la miosina, como saben, acá tiene un fosfato inorgánico y un ADP. El ADP que era antes ATP, pero al hiperextenderse lo gastó. Pierde primero el fosfato inorgánico y se une la cabeza al punto de unión con la actina. Y cuando libera el ADP, explota y libera esa energía potencial que tenía guardado de la hiperextensión cuando usó el ATP y pasó a ADP. No sé si me supe explicar. Todos estos mecanismos pueden fallar dentro de la génesis de la fatiga. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido? Igual estos son temas que ustedes recontra dominan, ¿sí? Contracción muscular, liberación, potenciales de acción, liberación de calcio. Pero cualquier cosa que me quieran preguntar, acá estoy, ¿eh? Estoy asumiendo que conocen el tema. Fatiga central. Miren cómo la serotonina tiene sus precursores, ¿sí? La acetilcolina se puede agotar, obviamente. Déjenme que les muestre. ¿Alguna pregunta mientras subo los videos? ¿Dónde está el videito? Todo claro. ¿Se entendió? Sí, sí. No sé qué dice Macana. Acá. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? ¿Verdad? ¿Ven el video? ¿O no lo ven? Sí, sí, Bien.
Miren, acá este es un deportista de mediano rendimiento, más o menos pedalea unos 300 kilómetros por semana. Esta es la máscara de Rudolf, se llama, y este es un sensor que mide el aire como gas y el aire como volumen. Pueden medir volumen corriente, etcétera, etcétera, y también como gas mide la concentración del aire, la concentración de oxígeno del aire que entra versus la que sale, y lo mismo con la CO2. Podemos medir, por lo tanto, consumo de oxígeno y producción de CO2. Cada minuto yo lo dejo pedalear 2 minutos sin carga para que caliente, no más de eso, y ahí sí esperen que corto, ahí, justo un minutito antes, ahí. Esperen porque justo quería mostrarles los números del tablero. Esperen un cachito que ya vamos a mostrar ahí los números. Ahí, epa. Un minutito más. Ahí. Consumo de oxígeno. Tienen que pensar que ustedes ahora en reposo están consumiendo 3,5 a 5 mililitros kilogramo minuto. Y tienen más o menos unos 1 o 2 milimoles de ácido láctico por litro ahora en reposo. Acuérdense que lo que les dije, los tres sistemas están funcionando en simultáneo y según la frecuencia, intensidad, tiempo de la actividad que yo esté por desarrollar o esté desarrollando, predomina uno o predomina otro. ¿Sí? Para decir que un individuo está condicionado físicamente, tiene que pasar los 30 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno. Él ya está en 32. Estamos más o menos, acá no se ve, pero estaremos a 10 minutos de la prueba. Cociente respiratorio es muy interesante porque es la relación entre producción de CO2 y consumo de oxígeno. El valor normal es 0,85. 0,85 quiere decir que los tres macronutrientes se están combustionando de manera simultánea, pareja. Pero si baja a 0,7, que es estos ciclistas, por ejemplo, se vuelven locos con tal de bajar a 0,7 porque garantiza que la grasa es la fuente principal de energía. ¿Por qué quieren hacer eso ellos? Porque guardan el hidrato de carbono, el glucógeno, que es limitado, mucho más limitado que la grasa, por más delgado que sea, siempre la grasa es mucho más. Aparte, cada gramo de grasa entrega 9 calorías contra cada gramo de hidrato de carbono que entrega 4. Y no nombra la proteína porque la proteína no debe ser considerada fuente de energía. La proteína no existe como depósito. Cada mol de proteína o es un tejido contráctil, o es una enzima, o es un tejido de sostén. Tanto el hidrato de carbono se guarda como glucógeno y yo cada vez que lo utilizo echo mano del glucógeno. La grasa lo mismo, cada vez que yo necesito la grasa, activo la lipólisis y genero la energía. Pero ese concepto no se cumple en la proteína. Si yo mis depósitos de glucógeno los depleciono a menos de un 20%, empiezo a utilizar la proteína como fuente de energía y eso no es bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces el deporte es tan exigente que destroza proteína en pos de mantener la misma actividad física. ¿Se entendió ese concepto, verdad? O sea, glucógeno y grasa son dos formas de guardar energía. La proteína es sustancia, ¿sí? En cambio, cuando ese cociente respiratorio sube a más de 1, como ahora, 1,05, a ver si lo puedo mostrar, ¿lo ven ahí? Es porque ya Sí, está utilizando el hidrato de carbono como fuente de energía principal. ¿Por qué? Porque ya entró en intensidad, ya no es resistencia, entró en
intensidad. Acuérdense, intensidad sinónimo de glucógeno, de hidrato de carbono. Y resistencia, por ende, si ustedes quieren hacer adelgazar a un obeso, sí que podrían trabajar con CrossFit, pero lo destrozan al obeso. A mí me llevan a trabajar en CrossFit a una intensidad del 90% de mi capacidad de trabajo y seguro que me voy a lesionar y no voy a cumplir con el objetivo previsto. En cambio, si me quieren hacer bajar de peso, métanme en un plan de mucho volumen. El volumen quiere decir 60-90 minutos de duración, a cargas bajas de intensidad, zona 1, zona 2. Por eso es interesante saber las zonas de entrenamiento. En cambio, CrossFit trabaja zona 4, zona 5. Genera mucha deuda de oxígeno. Y ellos dicen que adelgaza porque se paga esa deuda de oxígeno durante 12, 24, 36 horas. Son dos estrategias. El tema es que vos no podés poner un tipo con un índice de masa corporal mayor de 30 a hacer CrossFit. Se rompe todo. ¿Sí? Es para alguien que está ligeramente sobrepasado de peso, tiene no más de 40 años, está medianamente entrenado, ahí sí lo pongo a hacer CrossFit. Pero un tipo que nunca hizo deporte, que tiene 50 años, no es un hiperobeso, pero tiene sobrepeso. Y no sé si yo arrancaría con CrossFit de entrada. ¿Se entiende? Sí, Frecuencia cardíaca 134. ¿Alguna pregunta? Mientras les muestro le el video, consulto. lo que quieras. Usted nos dijo que tendríamos que relacionar intensidad con el sistema de glucógeno, ¿no? Sí, Y, y resistencia sería el oxidativo, ¿no? claro. Sí, es otra forma de ver lo que yo te acabo de decir. Si vos Claro. decís qué nutriente se consume según, viste que yo te dije parámetros, frecuencia, intensidad, tiempo. Quédate con la intensidad, solo con la intensidad. Bueno, Intensidad es sinónimo, trabajo intenso, es sinónimo que estás usando glucógeno como fuente de energía. La grasa no sirve para la intensidad. La grasa sirve para la resistencia, para los trabajos. Te doy un ejemplo. Si yo te pongo a una mujer en esa bicicleta, tarda a una carga baja de intensidad, pedaleo liviano con poca carga de trabajo. ¿Sí? Esperen que se me pasó ahí. Esperen que le quiero enganchar ahí. Ya te completo ahí. Entonces cierro la idea. A una baja carga de trabajo, el hombre, si pongo un hombre y una mujer, el hombre tarda 45 minutos en empezar a utilizar la grasa como fuente de energía y la mujer tarda 55. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué yo tardo más tiempo en entrar a utilizar? Por ese tema teleológico que le decía, que ustedes guardan la grasa en un lugar más difícil de sacar, que son las caderas. Es otro tipo de grasa, no es tan heterogénica como la que guardamos los hombres en la panza y tiene una función distinta que la de los hombres, que es la de proteger la lactancia en periodos de hambruna, porque les comenté que hace 5 millones de años, sin ir a 8 millones, vamos a 5 millones, que cuando empezó el paleolítico y empezó el sapien a aparecer en la faz de la Tierra. La línea evolutiva nuestra, me refiero, porque hubieron muchísimas líneas evolutivas que fracasaron y los que triunfamos fuimos nosotros. Triunfamos, no sé si ahora nos vamos a autodestruir en 5 años, no lo sé, pero supongamos que ganamos la etapa evolutiva. ¿Ok? Llegamos hasta acá. Somos la especie dominante, entre comillas, con todo el daño que le estamos haciendo al clima y al planeta. Bueno, aceptemos eso, que llegamos hasta acá. Hace medio millón de años no se comía todos los días y no se sabía si mañana, aparte el hombre de esa época y la mujer, eh, no tenían corteza prefrontal, por lo tanto vivían en el presente, como el perro. El perro
como cualquier animal, vive el presente, no tiene figura del pasado y no tiene figura del futuro. ¿Sabían eso? O sea, entonces, el hombre y la mujer de esa época, cuando el hombre, que era el proveedor, entre comillas, de esa época, veía que su crío y su mujer y él entraban con hambre porque ya hacía 2 días que no comían, ahí liberaba dopamina porque el instinto era de quedarse quieto, ahorrando energía, pero para romper, hacer un break y levantarse, por eso que los obesos somos muy quietos, porque tenemos esos genes de hace 5 millones de años muy a flor de piel, muy expresados a través de la epigenética. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en cambio ustedes, los delgados, en esa época no hubieran sobrevivido 2 invernadas. Nosotros sí. El tema es que la cosa cambió en estos últimos años. Hace 10.000 años se generó la agricultura. ¿Eso qué hizo? Que empezáramos a comer todos los días de la semana, que salvo errores de cálculo porque no la cosecha falló por temas climatológicos, podíamos comer aún en invierno y podíamos comer 4 comidas y 2 colaciones. Eso trajo la agricultura. Y hace 200 años apareció la industria y hace 80 años apareció la industria manufacturera de alimentos que empezó a generar alimentos de alta densidad calórica, ¿sí? Los que son llamados ultraprocesados. No hay en la naturaleza alimento que provea más de 0,8 calorías por mililitro de solución. Y sin embargo, la Coca-Cola aporta 1,1 calorías por mililitro de solución y aporta 600 milimoles porque está diseñada para que no te saque la sed. Porque viste que uno tiene, ¿cuánto es la molaridad en sangre? 2,85, 2,95. Si vos te vas a 300, ya disparás el reflejo de la sed. Estás en 330, ya estás en un cuadro hiperocular. Para evitar eso, tomas agua, diluís y baja otra vez a 2,85. Pero si yo te doy una bebida que tiene 600 milimoles, claramente el objetivo de esa bebida no es que se te vaya la sed. Lo mismo pasa con la papita frita, los chisitos, la combinación de azúcares refinados, barra jarabe de maíz alto en fructosa, que tienen prácticamente todos los alimentos, empezando por las Coca-Colas. Pero el ketchup, muchos tomates, todos tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Si lo unís a eso con grasa saturada y lo unís con sal, ¿dónde podés esas 3 cosas juntas en la naturaleza no existen? ¿Sabe dónde existe? En el McDonald's. No es que esté en contra del McDonald's. A mí me gusta el McDonald's. ¿Sí? Pero qué raro, ¿no? Que esas 3 cosas en la naturaleza no existen y sin embargo en el McDonald's sí. ¿Por qué? Porque esas 3 cosas disparan dopamina. La dopamina se eleva en pico. Me da placer. Cuando se consume la dopamina, baja en pico, hace un valle y me pide de vuelta el mismo estímulo. ¿Se entendió? Y se genera una red. Si vos desde chico venís comiendo McDonald's, yo por ejemplo me voy al shopping y mis hijos, ¿qué quiere comer ahora? Yo le enfilo al McDonald's. Es inconsciente porque mi cerebro ya aprendió a que en ese lugar hay algo que eleva mi dopamina y me da placer. Por lo tanto, ese es el famoso ambiente obesogénico que hay que evitar en el obeso. En el obeso vos le podés llevar al gimnasio, plan nutricional y todo lo otro, pero si abre la heladera y se encuentra con los disparadores, nosotros los obesos tenemos disparadores. A mí, por ejemplo, el helado me dispara.
me, me, me enciende, a eso me refiero. Disparadores son lo que se llaman los alimentos gatillo. Si yo abro mi heladera y encuentro uno, dos, tres alimentos gatillo, chao mi plan. Es imposible. ¿Se entendió lo que quise decir, verdad? ¿O me fui demasiado por la rama? No, perfecto. Miren acá ya, a mayor carga de trabajo, mayor consumo de oxígeno, ya está en 37. Cociente respiratorio 1.06, está consumiendo hidrato de carbono puro de sus reservas. Recuerden que hay 400 gramos en los músculos y 200 en el hígado. Un detalle, el glucógeno que está guardado en el músculo solamente es para actividad física. Si nosotros queremos en etapa de ayuna mantener la normoglucemia, se utiliza la glucogenólisis, ¿sí? El glucógeno hepático, por la fosfatasa la quinasa que le dije, que le desfosforila la glucosa 6-fosfato, le saca el fosfato y deja salir del hepatocito a la glucosa para mantener la normoglucemia. Pero ese hidrato de carbono en forma de glucógeno que tenemos en el músculo es solamente para actividad física, para uso interno, quiero decir. A ver, ¿qué les puedo mostrar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá? Bueno, este es el esquema de Basser. Pregúntenme lo que quieran, ¿eh? Miren cómo la frecuencia cardíaca va subiendo, ¿sí? Y esta es la producción de CO2, cómo va subiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no tan distinto como cuando les mostré recién que empezaba? Que empieza a hombrear, el tren inferior está trasladando la energía al tren superior y empieza a mover los hombros. Acá. Miren, frecuencia cardíaca ya están 158, estamos casi en la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Esta es la curva que yo le decía de producción de consumo de oxígeno sobre tiempo. En azul, miren cómo cada punto, obvio que cuando comenzó la prueba, los puntos estaban todos por separado, ¿sí? Pero cuando la prueba fue avanzando, esos puntos se unieron y formó una línea. Esta línea azul es la de consumo de oxígeno. Miren, parece hecho con una regla, ¿sí? Eso habla también de una muy buena adaptación de él a la carga de trabajo. Y la producción de CO2 en rojo, miren cómo va subiendo y llega a un punto en el cual hace lo que llama la tijera. Y el consumo de oxígeno en la producción de CO2 supera al consumo de oxígeno y ya se hace anaeróbico. Esta parte de acá, esta CO2 extra de acá, es producto de la combinación del ácido láctico con el bicarbonato. Se produjo en ausencia de oxígeno, por lo tanto es una CO2 anaeróbica. Podemos decir que a partir de este punto hay una acumulación neta de ácido láctico. Podemos dividir zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿Sí? Eso hoy los relojes que miden frecuencia cardíaca, uno lo combina con una aplicación en el celular, como trabajo yo, y automáticamente me tira las 5 zonas. Me pregunta, ¿cuál es su edad, sexo, peso y talla? Y automáticamente calcula sobre mi frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad, ahí ya sabe cuál es mi zona 5. Y a partir de ahí, estima dónde están las distintas zonas. Doc, le hago una Sí, pregunta. sí, En ese entrenamiento ahí cuando se cruza la línea, si aumenta la frecuencia respiratoria él tratando de sí, compensar eso, ¿podría total. revertir esa línea como así, para que no se produzca tanto No, no hay como forma. así, no? No hay forma porque el sistema cardiovascular colapsó, falla en el delivery de oxígeno a los tejidos. Este es el punto a partir del cual el volumen minuto y la ventilación minuto se quedaron cortas
en el DiO2, en el DO2, que es el delivery de oxígeno a los tejidos. Se quedó corto. No por eso te deja, no te deja seguir, te deja seguir, pero el molde de glucosa ya no entrega 36 ATP, entrega 2 y produce ácido láctico. ¿Se entendió? Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Ah, yo Sí, lo sí. dejo descansar, le saco la carga de trabajo y le vuelvo un punto atrás, él se recupera y me corre esto. Por eso que la prueba tiene que ser del menos al máximo. A ojo, yo estimo que a él tiene que durarme 12, 14 minutos la prueba. Porque si yo le hago una prueba muy suave, pasa eso que vos decís. Él compensa el umbral ventilatorio y no me hace la curva. Y si yo le pongo demasiada carga en poco tiempo, esta curva se achica y no me deja ver el cruce. Esta es una muy linda curva porque se llevó 12, 14 minutos de tiempo real. Tiempo total es 18. Acuérdense que lo hice calentar y lo hice estar sentadito un par de minutos. Tiempo real de la prueba, 14 minutos, que es el tiempo justo. Ya está por agotarse. Ya está en 158. ¿Sí? Carga 272 watts, es muchísimo. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros no, salvo ustedes, que si alguno de ustedes está entrenado y es ciclista, puede ser que aguante esta carga, pero si no, no se aguanta. Y se estabilizó en 35 mililitros kilogramo minuto. Cociente respiratorio 1,12. ¿Se acuerda que partimos de 1,05? ¿Sí? Ventilación minuto 88 litros por minuto. Respiración 47. Volumen corriente 1 litro 861. Miren los parámetros que maneja este individuo, que es un deportista término medio y que se trabó en 35, porque el que mide el rendimiento final es el consumo de oxígeno máximo, que es cuando él te dice no doy más y entré en fatiga. Entonces ahí decimos, a ver, ¿cuántos mililitros kilogramo a minuto hizo consumo de oxígeno? Y si él hizo 35 y otro, por eso se equipara con kilogramo minuto, porque por unidad de peso. Otro individuo con más o menos el mismo peso y más entrenado tiene 50, bueno, ese está más entrenado que este. ¿Se entiende? Y si la curva aparece antes o después, está indicando su capacidad aeróbica. Porque para individuos que hacen ejercicios de resistencia, lo ideal es que este umbral anaeróbico aparezca lo más tarde posible. Y esta es la única forma real y objetiva de determinar el umbral anaeróbico. Yo puedo tener la aplicación en mi celular, pero eso está calculado. Esto es real. Esto se midió la producción de CO2. ¿Se entiende? No es lo mismo que calcularlo. Ahí está la diferencia de costo. Van a haber equipos que salen relativamente barato y solamente miden el consumo de oxígeno. Estos equipos salen 30.000 euros porque tienen la capacidad de medir en tiempo real con cada bocanada de aire dónde está la concentración de CO2 y pueden determinar la producción de CO2. Ahí, ahí ya, ese es el último paso, ese es el último paso que hacen. Primero, ojo que él está trasladando la fuerza del tren inferior, la trasladó a los hombros, por eso jugaba con los hombros. ¿Vieron que hombreaba? Bueno, la fuerza esa se traduce a las manos agarrándose de la bicicleta. Cuando ya todo ese sistema falló, se hiergue, se pone de pie, pedaleando. ¿Lo ven a eso? Esta fase ya es puramente mental. Quiero que lo entiendan. ¿Se acuerdan que le dije fatiga central, fatiga periférica? Bueno, él está entrenado para controlar esa fatiga central. Él entrena para eso. ¿Se entiende? Sí, ¿Entendieron ese sí, concepto de lo físico y sí. de lo mental? Acuérdense que nosotros no es que el cerebro anda por un lado
y el cuerpo anda por el otro. Entiendo que fisiología se estudia por órganos y sistemas, pero hay un momento en el cual van a tener que integrar la información y decir, sistema nervioso central y cuerpo, ¿sí? Son una misma cosa y somos energía. Los potenciales de acción, tenemos todos milivoltios de diferencias de potencial para el potencial de acción, para lo que sea. Todo es un solo sistema que funciona con energía. La moneda de intercambio es el ATP. El intercambio de energía se hace a través eléctrico. Toda esta energía que él está desencadenando a nivel físico genera a través de descarga eléctrica desde sus neuronas. ¿Sí? Por eso que hay una fatiga central y una fatiga periférica. Ambas se trabajan. Hay gente que es mucho naturalmente y genéticamente más resistente a la fatiga central que a la periférica. ¿Sí? Más allá de que él tiene entrenado a través del tiempo controlar esa fatiga central. Miren, 312 watts de carga, eso es muchísimo. Minuto 15 de la prueba y tiene 19 minutos 37 segundos de tiempo total de estar sentadito en la silla, en la bicicleta. Ahí Claudio Ferrari, que es el kinesiólogo que los entrena, los está estimulando para que ponga lo último de lo último de lo último. Esto ya es mental, ¿sí? Está quemando hasta el último ATP, generando deuda de oxígeno a pleno. Va a tardar 2 a 3 días en reponer el oxígeno que quemó acá. Todos los ATP que quemó. ¿Sí? Miren cómo trata de mantener el ritmo, porque yo le pido que haga una cadencia de 60 revoluciones por minuto. Miren cómo hombrea, ¿sí? Cómo mueve los hombros y la cabeza también. Ya no da más, no tiene más energía. Todo esto es cerebral ya, esto es mental. Y ahí dijo, basta. No le cortamos de golpe porque le puede dar un paro, ¿sí? Y ahí le digo, seguí pedaleando, no te caigas, ¿sí? Y estos eran estudiantes de fisiología de la época. Vaya a saber hace cuánto tengo este video. ¿Les gustó? Sí, sí, Doc, La súper. verdad está Estuvo muy buenísimo. bueno. Quería darles esta clase online para que pudieran ver los videos. Créanme que si no se dedican a esto específicamente, que yo sé que les va a servir si hacen cardiología, alguien que hace endocrinología y va a tratar con gente o diabetología, si quiere hacer planes de entrenamiento. Acuérdense que los planes de entrenamiento van de la mano con los planes nutricionales. ¿Sí? Y si me preguntan de qué libro sale esto, sale de todos lados. Son 20 años de experiencia lo que les acabo de transmitir acá. ¿Alguna pregunta más? Me pasé un poquito, perdón, pero era larga la clase. Esto es algo para darlo 4 horas, mínimo, 4 horas. ¿Alguna preguntita? Muy bueno todo, profe. Bueno, Me gustaría saber en qué especialidades médicas yo podría aprender esto. qué buena Y pregunta, qué buena pregunta. Mirá, de cajón, medicina del deporte, de cajón. O sea, este es ¿cómo te puedo decir? Este es la cesárea para el obstetra, como para decirte eso, así de simple, el medicina del deporte. Eh, Hay muchos entrenadores, te vas a fijar en los de fútbol o de rugby, que son cardiólogos, por ejemplo. No son médicos del deporte, son cardiólogos. Fíjate que siempre hay y si no son el coach, es el ayudante del coach, es un cardiólogo.
¿sí? O un nutricionista, o un cardiólogo nutricionista, ¿sí? Este, los diabetólogos, los cardiólogos que hacen rehabilitación cardiovascular, fundamental saber estos conceptos desde las zonas de entrenamiento. Hoy se trabaja mucho con los HIIT, con los ejercicios interválicos de alta intensidad, aún en el mundo de la rehabilitación cardiovascular. Y eso es trabajar en zona 5 un minuto y bajar a zona 2 durante 2 minutos, volver a zona 5 un minuto, volver 3 minutos a zona 2, ¿sí? O a zona 1, eso es HIIT, ¿sí? Eh, CrossFit, la gente que se dedica a eso, este, como la actividad física se convirtió en la herramienta con la mejor relación costo-beneficio. Mirá lo que te voy a decir, para luchar contra las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las cardiovasculares. Las enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a aclarar, son 8 de las 10 principales causas de muerte. Primer punto. O sea, no son unas enfermedades raras que no joden a nadie. No. Más o menos mueren 30 millones de personas al año en el mundo por enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de enfermedad respiratoria y las cardiovasculares, y dentro de esas ACV y enfermedad coronaria. En Argentina, datos actuales, 52% de la mortalidad en Argentina está basada en cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué herramienta tenés con una buena relación costo-beneficio para luchar contra las enfermedades, contra todas las enfermedades cardiovasculares? La actividad física. Entonces, ¿por qué hace años que vengo dando en fisiología y en nutrición de kinesio, donde también estoy de titular, por qué vengo dando esta clase en especial, siendo que por ahí ustedes me pueden decir, no le encuentro, no está en el Gaiton, no está en el Gaiton, no, pero lo tienen que saber porque eh, quiero que se lleven, aunque sea un pedacito, algún concepto de esto a, a reflexionar. Esta clase la grabé, entonces la subo a la página, al campus virtual de la cátedra y la pueden ver las veces que quieran para que reflexionen y se queden con algún pedacito de algún concepto de que existe la frecuencia cardíaca máxima, que existen las zonas de entrenamiento, que existe una zona de umbral anaeróbico, que existe una mitocondria que falla la recepción de oxígeno, no recepciona todos los electrones que le tira la citocromo C oxidasa, y ahí se liberan los ROS, y eso es lo que genera el envejecimiento celular y nuestra vejez se condiciona por eso. Este, llévense el pedacito que ustedes quieran de la clase y les aseguro que lo van a volver a reutilizar y van a decir, allá en segundo año alguien me dijo que existía esto, y lo asocian y lo actualizan, obviamente, porque para cuando eso suceda, va a haber pasado 4 o 5 años y hoy la medicina está probado que lo que le estoy diciendo ahora, en 5 años ya es obsoleto. Miren lo que les digo, ¿eh? Todo lo que te acabo de decir hoy, en 5 años ya es obsoleto. Doc, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí, lo que quieras. ¿Qué opina de la suplementación con la enzima Q10, que parece que está de moda eso? Y mirá, tenés la citrulina, la Q10. Yo estoy trabajando ahora, yo mismo ahora estoy probando la creatina. Eh, yo soy obeso, ¿verdad? De nacimiento. Tuve una etapa, un tercio de mi vida fui delgado. A los 30 empecé a subir de peso de vuelta, como todos nos va a suceder eso, porque la vida, los compromisos,
la pérdida, la sarcopenia que empieza a los 30 años, empezamos a comer de manera más regular, comida más hipercalórica y estamos más sedentarios, todo eso. Y he probado por mil, y la otra vez estuve entrenando combinando ayuno intermitente con cafeína y carnitina, por ejemplo. Carnitina, ¿se acuerdan que el, el, eh, entra el ácido graso, se activa acil-CoA, esa acil-CoA para entrar a la mitocondria se combinaba con la carnitina, con la acil-carnitina, formaba un complejo, le permitía entrar a la mitocondria y volvía a salir otra vez la carnitina. Bueno, yo lo que aseguraba es que mi carnitinemia fuera suficiente y rica como para garantizar que si yo hice ayuno intermitente, y vengo hace más de 3 semanas haciendo ayuno intermitente y entreno en ayunas encima, lo que estoy esperando es que haya ácidos grasos dando vuelta en mi sistema y que mi cerebro, corazón y riñón, que son órganos glucosa dependientes, se pasen a ser cuerpos cetónicos dependientes, ¿sí? Acuérdense que los ácidos grasos pasan por el hígado cuando están en exceso y forman cuerpos cetónicos. Y eso se transforma en un buen fuel, en un buen combustible para el cerebro, corazón y riñón, ¿sí? Pero eso no es inmediato. Eso lleva 3 semanas para que haga el shift. No se hace de un día para el otro. Por eso es lo que tenés que hacer con cuidado. Entonces, yo me garantizaba con eso. ¿Y por qué tomaba café 1 hora antes? Porque se acuerdan que la lipólisis se activaba con el descenso de insulina y el aumento de glucagón, ¿sí? Una relación equimolar. ¿Y cuál era la hormona de contrarregulación? Glucagón, adrenalina, cortisol, STH. Entonces yo con el café estimulaba la liberación de adrenalina y empujaba más todavía. Por eso que sirve para la lipólisis. Entonces garantizaba que saliera más ácido graso por la lipólisis, por el hambre, por la catecolamina, por la actividad física que genera ya catecolamina por per se, más la cafeína. Y a su vez garantizaba que ese ácido graso, cuando llegaba a la mitocondria, entrara fácil con una cantidad adecuada de carnitina. ¿Sí? Esos eran mis cálculos. Bueno, ¿sirvió? Sí. En 3, 4 meses bajé 30 kilos. ¿A mediano plazo sirvió? No, porque toda dieta restrictiva, ustedes porque no están acostumbrados a hacer dieta, pues son delgados, mayormente delgados. Pero el gordo fracasa porque toda dieta restrictiva lleva mucho consumo de energía psíquica y en algún momento te agotás. Y sobre todo cuando la tasa de descenso de peso disminuye, mientras vos vayas bajando medio kilo por día, el estímulo cerebral sigue, porque vos te vas notando, te entra la ropa, estás más liviano, subís la escalera más rápido, el otro. Pero cuando la tasa de descenso de peso se aplana hacia meseta, ahí se te va a aparecer. Todos tenemos un enano bueno y un enano malo. Ahí empieza el enano malo a meterte ideas en la cabeza. Dale, che, jugate un poquito, come un poquito de helado, sacate un gusto. Hace 3 meses que estás así, ya bajaste 30 kilos y empezás a procrastinar y chao, desbarrancaste y te fuiste al pasto. Les cuento, hago autorreferencia porque si no, ustedes no se van a enterar de cómo es la mano. No sé si te contesté la pregunta. Está súper, súper interesante, Doc. Gracias. Da para más, da para más, pero bueno, no hay tiempo, es una materia que debería haber sido anual. Lamentablemente tenemos que ajustar. Pero les dejo la clase grabada, ahora cuando terminemos, se la subo al campus y la pueden mirar cuando quieran. Si no hay ninguna preguntita más, si está todo bien, corto la grabación.